nuestras Biblias en el Salmo 46. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra en esta mañana. Les decía a los del primer culto que nuestro pastor está fuera de la ciudad, se fue a visitar a su mamá. Jugando les decía gracias a Dios. Gracias a Dios que pudo estar con su mami. Va a estar hasta el fin de semana, si Dios quiere regresa, pero pues siempre alguien tiene que trabajar, me tocó a mí. Doy gracias a Dios, hermanos, por la bendición de poder meditar en su palabra a través de este Salmo 46, un salmo de promesas, un salmo de esperanza, y vamos a ver en esta mañana 5 principios para enfrentar las adversidades de la vida. Sin duda, hermanos, parte de vivir también es padecer situaciones difíciles, problemas, adversidades, pero a través de este salmo vamos a descubrir los principios que debemos de tomar muy en cuenta para enfrentar cada una de las adversidades. Y se cuenta que las ranitas sienten una especial alegría luego de una gran lluvia, y esta alegría las hace salir de sus refugios. Así que una ranita salió con una amiga a recorrer la ciudad, y aprovechando los charcos que dejara una gran lluvia, se pasearon, y en su paseo llegaron hasta un gran edificio que tenía las puertas abiertas. Llenas de curiosidad, se animaron mutuamente a entrar, y este edificio era una quesería. En el centro de la gran sala había una enorme tina de leche. Un tablón permitió a ambas ranitas trepar hasta una gran olla, y en su afán de ver cómo era la leche, calcularon mal, y el último saltito las llevó a las dos de cabeza hasta el fondo de la tina, zambulléndose en la leche. Lamentablemente pasó lo que suele pasar: caer fue cosa fácil, pero salir fue lo más difícil, porque desde la superficie de la leche hasta el borde del recipiente había como 40 centímetros de diferencia, además de que el líquido no ofrecía ningún apoyo para saltar. Entonces comenzó el pataleo, comenzó la lucha. Pero luego de un rato, una de las ranitas se dio por vencida. Constató que todos sus esfuerzos eran inútiles y prefirió caer hasta el fondo, lo que suelen hacer los que se dan por vencidos. En cambio, la otra ranita no se rindió. Se dijo que mientras viviera, seguiría pataleando. Y así que pataleó y pataleó con tanta energía y puso tanta constancia en su esfuerzo que finalmente logró hacer sólida la nata que había en la leche, que terminó haciéndose mantequilla. Así que esto le permitió llegar a la orilla de la olla, y parándose sobre esta, saltó para afuera muy feliz. Sin duda, hermanos, que también nosotros, como las ranitas, nos sobrevienen momentos difíciles, en los cuales no sabemos ni cómo podemos salir de ellos, porque no tenemos la suficiente fortaleza para enfrentarlos. Sucede algunas de las veces que nos rendimos, pero también nos sobrevienen las consecuencias. Situaciones difíciles, problemas, enfermedades, crisis con los hijos, crisis en el matrimonio, crisis en el trabajo, problemas que a veces decimos, ¿vale la pena seguir luchando? ¿Vale la pena enfrentar cada una de estas crisis? Pero sin duda, hermanos, a través del Salmo 46 vamos a meditar en esta tarde que sí podemos enfrentar las adversidades de la vida. Pero el Salmo 46 nos va a dar 5 principios que necesitamos llevar a la práctica, y de esta manera enfrentaremos cada una de las adversidades. Leamos ahí en el Salmo 46, yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, los versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor:
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suban las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en este momento porque nos permites meditar en tu palabra y descubrir, Señor, a través de este salmo que fue escrito hace miles de años, descubrir, Padre Santo, los principios que necesitamos para poder enfrentar las adversidades de la vida. Sin duda sabemos, Señor, que parte de vivir también es enfrentar adversidades. Pero también sabemos, Señor, que estas adversidades las podemos enfrentar si aplicamos los principios dejados en tu palabra. Que al poder descubrir, Señor, estas enseñanzas, las podamos llevar a la práctica de tal manera que salgamos victoriosos en medio de toda situación. Sé tú el que habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y que, Padre Santo, tú también edifiques nuestras vidas como lo has hecho hasta ahora. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Sin duda, hermanos, todos nosotros dijimos, como la ranita, nos van a sobrevivir momentos difíciles. Si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes que me dijera al menos 1, 2 o 3 momentos difíciles que durante lo largo de su vida le ha tocado vivir, nadie se quedaría callado, porque todos hemos pasado por problemas, por adversidades, por crisis, por enfermedades o por situaciones difíciles. Pero también, hermanos, tenemos que entender que no nos debe de pasar lo mismo que la primera ranita, que en medio de las adversidades nosotros prefiramos tirarnos a morir, o que nosotros en medio de las adversidades o de las crisis pensemos que ya nada tiene solución, sino al contrario, vamos a descubrir a través de este salmo que fue escrito por el rey David, y vamos, que el rey David no le tocó vivir situaciones muy fáciles en su vida, sino al contrario, fueron situaciones difíciles lo que mayor parte de su vida vivió. Pero él pudo entender que también fue en medio de estas adversidades de la vida que él pudo tener la dirección del Señor. Así que, hermanos, nosotros vamos a descubrir en esta tarde 5 principios para enfrentar las adversidades de la vida. Y el primer principio lo encontramos allí en el versículo 1, donde nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si nosotros, hermanos, queremos salir adelante en medio de las adversidades de la vida, principio número 1, tenemos que entender que nuestra fortaleza es Dios. Aquí dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y fíjense, el salmista utiliza la palabra nuestro, y en el mismo versículo la utiliza 2 veces. Es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio. Aquí nosotros, hermanos, tenemos que entender que el salmista está identificando
que Dios ha estado con ellos, que ha estado con todo el pueblo. Él no dice, Dios es mi amparo y mi fortaleza, sino le dice al pueblo, es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Y este contexto, al hablar de amparo, de fortaleza y de auxilio, es lo que nosotros necesitamos cuando estamos enfrentando adversidades. Necesitamos el amparo, la fortaleza y el auxilio que viene del Señor. Por eso, si nosotros, hermanos, queremos salir adelante y enfrentar esas adversidades de la vida, yo tengo que entender que mi fortaleza es Dios. No puedo yo solo, no puedo afrontar esas situaciones adversas, porque a veces nosotros pensamos que el Señor nos ha abandonado y que por eso vienen todas esas dificultades. Y fíjense, las ciudades de Israel no eran ciudades bien fortificadas, no eran ciudades que estaban militar, estratégica y geográficamente preparadas para los momentos difíciles de guerra. Por tal motivo, su único recurso de salvación era Dios. Por eso es que ellos tenían que voltear a ver a Dios, porque tanto geográficamente, estratégicamente y militarmente la ciudad estaba a la deriva. Cuando el salmista dice, Dios es nuestro pronto auxilio, está testificando que la nación entera con anterioridad ya había comprobado que el Señor les había auxiliado con toda la prontitud necesaria. Nosotros como seres humanos tenemos que entender que no estamos desprotegidos, pero simplemente es necesario dejar que Dios sea nuestra fortaleza en esos momentos difíciles que necesariamente, hermanos, tenemos que llegar a pasar porque estamos con vida. ¿Sabe usted cuándo es el día que ya no va a sufrir? ¿Cuándo es el día cuando ya no va a tener problemas? ¿Cuándo es el día cuando ya no le va a venir ninguna adversidad? ¿Qué día es ese? Cuando estemos muertos. Cuando estemos muertos, nada más en ese proceso de muerte. Porque ya cuando estamos en la presencia del Señor, dice, todo va a ser gozo, todo va a ser alegría. Pero mientras estemos con vida, nosotros tenemos que pasar por esos momentos difíciles. Por ejemplo, también el apóstol Pablo nos compartió que él había experimentado esa fortaleza que viene de Dios para sobrellevar las dificultades. Así que, hermanos, si nosotros queremos enfrentar adversidades de la vida, tenemos que tener este principio bien claro. Tu fortaleza es Dios. Él es el que te hace fuerte. Tú no puedes solo. Necesitas la ayuda del Señor. Pero fíjense, dice ahí, podemos confiar que Él es refugio, que Él es fortaleza y que Él es auxilio. Él nos va a llegar. Por eso aquí nosotros, hermanos, tenemos que llegar a entender que ese sufrimiento por el cual estemos pasando, el Señor no está ajeno a él. A veces pensamos que sí, que Dios se ha olvidado en esos momentos difíciles, de tal manera que por eso a veces tanta dificultad, tanta adversidad, tanto problema, y a veces pensamos que somos nosotros solos los que estamos luchando, por eso es que nos abatimos. Y podemos llegar a tomar la actitud de la primera ranita. Mejor me dejo morir, mejor ya no lucho, mejor ya no me esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos confiando que nosotros somos los fuertes. Pero si tú quieres salir adelante y enfrentar las adversidades de la vida, tienes que entender que tu fortaleza es Dios. Segundo principio, para enfrentar las adversidades de la vida. Lo vemos ahí en los versículos 2 y 3. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nosotros tenemos que entender, y vemos aquí que el salmista está hablando de situaciones muy difíciles,
de catástrofes, porque dice, la tierra puede ser removida, se pueden traspasar los montes al corazón del mar, pueden bramar y se turben sus aguas, y pueden temblar los montes a causa de su braveza. Nosotros, hermanos, segundo principio para enfrentar las adversidades de la vida, no debe darnos miedo el tamaño de nuestros problemas. Fíjense, no deben darnos miedo el tamaño de nuestros problemas. Aquí el salmista está avanzando y observamos el grado de confianza que expresa la fortaleza que él tenía a Dios. Porque además de decir, Dios es mi amparo y fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones, dice el salmista, aunque fuera de mí todo sea una catástrofe, yo sigo teniendo la confianza en Dios. Pero hermanos, muchas de las veces la primera reacción que expresamos cuando vienen adversidades de la vida es miedo, es temor, es angustia, es depresión. Y aquí el salmista dice, por tanto, no temeremos. Tal vez decir no temeremos suena muy sencillo, pero cuando hay situaciones de peligro, cuando hay problemas que sobrepasan cualquiera de nuestras capacidades, comienza a llegar el miedo. Porque hay problemas que a veces decimos, esto yo lo puedo resolver. Si ya lo resolví el año pasado, ahorita también lo puedo resolver. Pero ¿qué pasa cuando el tamaño de mis problemas me sobrepasa? Cuando el tamaño de mis problemas me empieza a infundir miedo. Tal vez ninguno de nosotros ha estado en circunstancias como las que aquí se describen en estos dos versículos, porque el salmista deliberadamente, exagerado, ilustra lo peor que puede pasar en este mundo: que la tierra sea removida, que se derrumben los montes, que los océanos se desborden y se sepulte todo el planeta. Tal vez esto indicaría una catástrofe total, el fin del mundo. Pero hermanos, aunque venga el fin del mundo, el salmista dice, no debo tener miedo al tamaño de mis problemas. Por eso este cuadro de catástrofe expresado por el salmista sugiere que aunque nuestros problemas, nuestras adversidades, las dificultades por las que estemos pasando nos pudieran llegar a producir miedo, yo debo de seguir confiando en el Señor, porque muchas de las veces, hermanos, es en medio de estos problemas, de estas dificultades, de estas adversidades que me sobrepasan, que en ocasiones el enemigo de ahí viene a infundirme temor. Esto nos enseña que no debemos temer por la magnitud de nuestros problemas, o que no debemos de tener miedo en los momentos difíciles que llegan a nuestra vida, mientras Dios sea nuestra fortaleza. Porque si el Señor no es mi fortaleza, entonces cualquier cosita, cualquier problema, cualquier dificultad me va a hundir. Pero si el Señor es mi fortaleza, entonces yo voy a tener la confianza que como Él me hace fuerte, vamos a superar juntos nuestros problemas. Y fíjense, la nación de Israel, hubo muchos casos en los que ellos tuvieron que enfrentar a enemigos fuertemente armados. Y ya lo dije hace rato, ellos no estaban preparados. Pero fíjense, tuvieron que enfrentar enemigos fuertemente armados y con ejércitos superiores en elementos. Que dice, solamente como ejemplo podemos considerar el caso del rey Asa, cuyo ejército era de 580,000 soldados y tuvo que enfrentar a su enemigo Sera con un ejército que era 1,000,000 de hombres. Los de Asa nada más tenían escudos, lanzas y arcos, pero los de Sera tenían hasta 300 carros de guerra, los mejores para su época. Sin duda que el enemigo era grande, pero Asa no tuvo temor porque él acudió a Dios en oración. Y él en esa oración dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová,
tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Así que, hermanos, para ser fortalecidos en los momentos difíciles, simplemente no debemos temer a la magnitud de nuestros problemas, sino acudir a quien es nuestra fortaleza. ¿Y quién dijimos que es nuestra fortaleza? Dios. Dios es nuestra fortaleza. Yo soy fuerte no por mí, sino soy fuerte por el Señor. Así que si nosotros queremos enfrentar las adversidades de la vida, mi fortaleza es Dios, pero en segundo lugar, no debo temer la magnitud de mis problemas, porque a veces por el tamaño, hermanos, nosotros nos asustamos por el tamaño de los problemas. Es más, muchas de nuestras oraciones son que el Señor no nos haga pasar ni por dificultades, ni por crisis, ni por problemas, ni por pérdidas, ni por nada. O sea, el Señor siempre, no, Señor, si es posible, mira, de aquí hasta que llegue a tu presencia, todo sea un lecho de rosas. Pero ¿qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción. No nos gusta, así como que en el mundo tendréis aflicción. O sea, ni queremos leer esa palabra, aflicción. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por eso, hermanos, nosotros no predicamos la teología de la prosperidad, el pare de sufrir, porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener sufrimiento. Pero ojo, lo que sí predicamos, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dio una promesa, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Esa debe de ser nuestra confianza, no importa el problema por el cual estemos pasando, la adversidad por la cual estemos pasando, la crisis por la que estemos pasando, mientras el Señor sea nuestra fortaleza. Porque si nosotros empezamos a ver nuestros problemas, nuestras adversidades, nuestras crisis, entonces ya nada más le vamos a decir al Señor, mira, como la ranita, mejor me tiro a morir, porque ya no puedo sufrir más. Pero por eso nosotros tenemos que confiar que contra el Señor nada prevalece. Así que para el Señor, hermanos, los problemas, las adversidades, las dificultades no son nada, porque Él dice, ustedes conmigo son fuertes. Tercer principio para enfrentar las adversidades de la vida. Lo encontramos allí en el Salmo 46, los versículos 7 y 11. Y fíjense, el mismo versículo se repite. El 7 dice, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y el 11 es igual, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. En este salmo podemos observar que con intención de enfatizar una realidad, se repitió intencionalmente el versículo. Y en 11 versículos, el mismo versículo está 2 veces. Y no es que al Señor le haya faltado más imaginación de poner otra cosa para escribir. Lo que el Señor quería enfatizar era que nosotros tenemos que aplicar este principio para enfrentar adversidades. Debemos de saber, hermanos, que para enfrentar cualquier adversidad de la vida, la presencia de Dios nos debe producir confianza. La presencia de Dios nos debe producir confianza. Y en el versículo 7 y en el versículo 11 dice lo mismo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjense, cuando Dios se propone hacer algo, es porque Él personalmente va a estar allí. Cuando Dios formó a su pueblo Israel, su presencia estuvo con ellos. Y la presencia estuvo desde Abraham, desde Isaac, Jacob, formó al pueblo con Moisés, con Josué y sigue estando hasta nuestro tiempo. Nadie podía tocar a su pueblo porque el mismo Señor dijo, era como tocar la niña de sus ojos. Pero algo muy raro que le pasó al pueblo de Israel, eran muy dados a dudar de la presencia de Dios ante cualquier adversidad.
ante cualquier problemita, y a veces hasta mínimo, dudaban de la presencia de Dios. Dios siempre tuvo que estarles confirmando que su presencia estaba con ellos, independientemente de los problemas por los cuales estaban pasando. Tal vez nosotros diríamos, pues qué necios era el pueblo, qué necios eran, pero hermanos, a veces estamos en la misma condición. Dudamos del Señor. Pensamos que el Señor, cuando vienen los problemas, el Señor nos abandona. Y al contrario, hermanos, si queremos enfrentar las adversidades de la vida, tenemos que saber que la presencia de Dios nos debe producir confianza. El Señor está con nosotros. Fíjense, el pueblo de Israel siempre cuestionó la presencia de Dios. No los abandonó, pero siempre cuestionó ante cualquier adversidad. Que tenían hambre, pensaban que Dios los había abandonado. Que tenían sed, pensaban que Dios los había abandonado. Perdían una guerra, pensaban que Dios los había abandonado. Y siempre estuvo la presencia del Señor con ellos. Es más, el Señor hasta tuvo que garantizar su presencia cuando el pueblo iba camino hacia Canaán. ¿Por qué? Porque el pueblo le dijo a Moisés, vamos a una tierra desconocida. Vamos con un Dios que ni siquiera sabemos si nos va a cuidar. Por eso es que el Señor tuvo que garantizar su presencia con la columna de fuego por las noches, con la nube por el día, allí manifestando que su presencia allí va a estar. Y cada vez que venían adversidades, el pueblo cuestionaba, ¿estará Dios con nosotros? ¿Dios nos irá a ayudar? ¿El Señor nos hará salir adelante? Dudaban. Pero hermanos, si nosotros queremos enfrentar las adversidades de la vida, la presencia de Dios nos debe producir confianza. No debemos de dudar. Y ahora nosotros sabemos que Dios formó su iglesia, que nosotros somos su especial tesoro, que Cristo pagó con su sangre nuestra redención. Y Jesús mismo prometió que Él iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y no es que cuando se acabe el mundo el Señor ya no va a estar con nosotros, sino al contrario, el día que este mundo acabe, ya nosotros vamos a estar para siempre con el Señor. Pero mientras estemos aquí viviendo, vamos a tener adversidades, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a tener crisis. Pero algo que siempre debemos de estar seguros que está con nosotros es la presencia de Dios. Por eso nosotros, hermanos, debemos confiar en eso. Y el Señor, hermanos, está en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia y aún en este mundo en el que vivimos. En medio de todos los problemas que estamos viviendo, de todas las crisis que estamos viviendo, nunca debemos de dudar la presencia de Dios, porque esta es una realidad en cada milímetro de nuestra vida y de nuestro universo. Pero en especial, la presencia de Dios está en cada uno de los que somos sus hijos. Así que, hermanos, independientemente de que usted esté pasando por un problema, por una dificultad, por una crisis, nunca dude de la presencia del Señor. Pero además, esa presencia le puede producir confianza, le puede producir paz. Ya nosotros no confiamos en el político, ya no confiamos en la suerte, ya no confiamos en el destino. ¿En quién confiamos? En nuestro Dios. Por eso el salmista dice que el Señor es Jehová de los ejércitos, porque aunque ellos se enfrentaron a ejércitos poderosos, el Señor hizo que su pueblo saliera victorioso. Y además proclama que la presencia de Dios en los momentos difíciles fue su refugio. ¿A quién podemos ir, hermanos, nosotros? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos adversidades, tenemos que refugiarnos en el mejor refugio, en la mejor protección, que es nuestro Señor. Cuarto principio para enfrentar las adversidades de la vida. Los encontramos ahí en los versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra,
que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Cuarto principio, hermanos, para enfrentar esas adversidades. Recuerda cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Aquí el salmista les dice: venid y ved las obras de Jehová. Muchas de las veces, hermanos, cuando nosotros estamos en problemas, en adversidades, en dificultades, somos muy dados a desconfiar del Señor por el tamaño de los problemas, de tal manera que se nos olvida de todas las cosas que el Señor ha estado en el pasado, cómo nos ha ayudado a salir adelante. Dios siempre desea que nosotros seamos reflexivos para darnos cuenta acerca de sus obras a nuestro favor. De cuántas cosas, hermanos, el Señor nos ha sacado en el pasado. Es importante que las valoremos, pero también es importante que las recordemos, para que cuando nos venga otra crisis, para cuando nos venga otra adversidad, para cuando nos venga otro problema, nosotros sepamos que así como el Señor nos sacó en el pasado de esa adversidad, nos va a sacar en el momento en el cual pensamos que ya nada más nos queda esperar la muerte. Por eso aquí dice: venid y ved las obras de Jehová. Por eso los israelitas en el desierto les fue pedido por Moisés que se acordaran de todas las cosas que el Señor había hecho 40 años antes, cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida. Tanto Moisés en Deuteronomio como Josué en el mismo libro que lleva su nombre, les dijeron al pueblo de Israel: acuérdate de todo el camino por donde Dios te ha traído estos 40 años en el desierto, porque en estos años el Señor ha mostrado su misericordia. Y aún Josué decía: nuestra ropa no se gastó, nuestro calzado ni sabemos ni la marca que eran, ni de la ropa ni de los zapatos, pero eran buena marca. ¿Eran de la marca de quién? De Dios. Dios hizo que les fuera posible no tener que andar cambiando ropa, no tener que andar cambiando de zapatos. Pero el Señor lo que quería era que ellos estuvieran entendiendo cómo Dios nos había ayudado en el pasado, desde el momento en que fueron su pueblo especial. Pero nosotros, hermanos, a veces somos muy dados que cuando estamos enfrascados en el problema, se nos olvida lo que el Señor ya hizo. Que si nos sacó, que si nos suplió, que si nos contestó, que si nos cuidó, y vemos el problema y empezamos: ay no, ¿cómo lo voy a resolver? Ay no, a lo mejor el Señor esto no puede. Ay no, yo no sé. Ay no, yo lo tengo que resolver. Pero aquí dice: venid y ved las obras de Dios. Es más, el mismo salmista después dijo: si enumeráramos las maravillas de Dios, dice, no habría que enumerarlas. Así que, hermanos, si nosotros queremos enfrentar las adversidades de la vida, independientemente del tamaño de mi problema, yo tengo que recordar de todas las cosas de las cuales el Señor me ha sacado adelante. Por eso, recordar esta gracia, la gracia de la misericordia de Dios, contribuye a que cada hijo de Dios y hasta todo un pueblo entero sea fortalecido en fe y esperanza. Hermanos, muchas de las veces también nosotros somos muy dados a que nadie se entere lo que estoy padeciendo, a que nadie se entere que tengo este problema, a que nadie se entere que estoy sufriendo por esto. Somos muy dados a que no se enteren, pero al contrario, independientemente de que se enteren, cuando nuestro problema se haya resuelto, vamos a honrar y glorificar el nombre de Dios, de tal manera que la demás gente va a ver las maravillas del Dios en quien nosotros creemos. Pero a veces nosotros nos callamos y no decimos: el Señor me suplió en esta necesidad, el Señor me sanó de esta enfermedad, el Señor estuvo conmigo y fue la solución en mi problema matrimonial. Pero el Señor dice: ustedes deben de recordar tanto las cosas recientes como también las cosas pasadas donde yo intervine. No nos quedemos callados, hermanos, a través, fíjense, de nuestro sufrimiento, de nuestras crisis, de nuestras pérdidas, donde nosotros entendamos que el Señor nos sacó y salimos triunfantes. Otros van a ver a Dios y van a querer experimentar también
que el Señor esté con ellos. Por eso en ese ejercicio mental se iban a dar cuenta cómo Dios había estado con ellos en los momentos difíciles que les tocó vivir. Por ejemplo, como cuando fueron perseguidos por los carros de Faraón y fueron salvados de ellos, como cuando no tenían alimento y Dios les proveyó el maná, como cuando no tenían agua y Dios les proveyó el agua de la roca en el monte Horeb. Pero hermanos, nosotros somos muy dados que cuando estamos pasando por una crisis, una dificultad, una pérdida, un problema, como usted le quiera llamar, se nos olvida lo que el Señor hizo atrás y pensamos que no nos va a solucionar en el momento en el que ahora estamos. Así que recordar la fidelidad de Dios en el pasado y presente va a ser fortalecedor para enfrentar los nuevos momentos difíciles que estarán llegando a la vida de todo hijo de Dios. Cuando enfrentemos estos, no debemos de ser propensos a ver solo el problema, que tal vez nos esté quitando el sueño, que tal vez nos esté manteniendo intranquilos y que tal vez tendemos a olvidarnos de Dios, sino al contrario, la próxima vez que enfrentes una adversidad, enumera de cuáles el Señor te ha sacado victorioso. ¿Lleva usted la cuenta, hermanos? ¿Lleva usted la cuenta de cuántas cosas el Señor ha hecho por usted? Debemos de llevarla, hermanos. Debemos de llevarla, porque si no la llevamos, si no nos hemos percatado, a veces pensamos que la solución hemos sido nosotros, a veces pensamos que es por la habilidad, que es por el destino, que es porque así nos tocó. No, es el Señor el que nos ha ayudado a salir victorioso. Así que la próxima vez que enfrentes una adversidad, enumera de cuáles el Señor te ha sacado victorioso, porque de esa manera vas a honrar y glorificar su nombre. Y quinto principio para enfrentar las adversidades de la vida lo encontramos ahí en el Salmo 46:9. Nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Quinto principio para enfrentar esas adversidades: nunca luches solo. Nunca luches solo. Porque si tú quieres enfrentar tus adversidades solo, vas a terminar como la primer ranita, ahogado en el problema y esperando la muerte. Pero si tú luchas con la presencia del Señor, vas a salir victorioso. Y fíjense, el salmista ahora da lugar a una invitación de parte de Dios en las primeras dos palabras: estar quietos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando vienen problemas, adversidades y dificultades? ¿Qué es lo primero que hacemos? Inquietos. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a hacer adelante? Y no sé, y empezamos. Me quita el sueño, me quita el hambre, me quitan las ganas de congregar, me quitan las ganas de orar. Y el Señor nada más nos dice: estad quietos. Algo que tal vez para nosotros no es a lo mejor mucho de nuestro estilo, quizá es un poco raro para muchos en esos momentos difíciles, pero de acuerdo con Dios es así como se deben enfrentar los momentos difíciles. Él nos dice: estad quietos. Lo que Dios quiere decir con estas palabras es que cuando nosotros tengamos adversidades, momentos difíciles, no actuemos conforme a nuestros impulsos o deseos. Porque si hacemos esto, entonces vamos a estar luchando con nuestras propias fuerzas y pronto vamos a terminar derrotados. Porque el Señor dice aquí: estad quietos. Necesitamos estar quietos, pero con un propósito. Dice aquí: y conocer que yo soy Dios. El Señor quiere que le conozcamos, porque hermanos, a veces es en nuestros problemas donde el Señor todavía se va a manifestar de una manera grande, de una manera poderosa. Porque muchas de las veces, hermanos, si no hubiera problemas y adversidades, nosotros pensamos que el Señor está muy ajeno de nuestra vida. Pero no, el Señor dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. La finalidad de Dios, hermanos, cuando hay adversidades, es que nosotros reconozcamos su actuar. O sea, Dios se mueve.
No es nada más en las cosas buenas donde está Dios. Y nosotros, el ser humano, tiende a ver a Dios o a catalogar que Dios está con él cuando no hay problemas. Pero mentira, el Señor dice, yo estoy en medio de ti. Yo estoy en medio de tus problemas. Y aunque tú andes en el fuego y aunque las aguas vengan contra ti, mi presencia está contigo. Pero nosotros, hermanos, debemos de entender que Él tiene poder sobre todo conflicto, sobre todo problema, sobre todo tiempo difícil, que Él nos va a dar la salida. Pero aquí está lo importante: necesitamos estar quietos y poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Pero a veces nosotros en ese problema, en esa dificultad, andamos ahí nosotros todos estresados, todos angustiados, todos deprimidos, y ya nada más nos falta decir como Jonás: ay Señor, ya mejor llévame a tu presencia. No quiero sufrir. Pero no, el Señor dice: si esta adversidad la estás viviendo, si este problema, si esta enfermedad, si esta dificultad, es porque quiero mostrarte que yo soy Dios. Y hermanos, es en esos precisos momentos donde la presencia de Dios se manifiesta. Y aún, por ejemplo, Ana, la mamá del profeta Samuel, ella expresó lo siguiente acerca de la fortaleza que todo ser humano necesita. Ella dijo: nadie será fuerte por su propia fuerza. Nosotros no podemos solos, necesitamos de Dios. Pero el Señor nos dice: no luches solo, tómate de mi presencia. Pero es en esos momentos. Y aún, hermanos, hubo personajes de la Biblia que por no saber estar quietos, actuaron impulsivamente, tomaron decisiones equivocadas en esos momentos difíciles, adversos y problemáticos que vinieron a su vida. Uno de ellos fue Sara. En su desesperación por ser madre, en esa crisis, ella prefirió dar a su sierva Agar a su esposo Abraham. Y por no saber enfrentar esta adversidad y por ver más su problema de que ella era una mujer estéril, no esperó en el tiempo del Señor. Y tristemente todas las decisiones equivocadas de Sara las sigue viviendo hoy en Medio Oriente, la nación de Israel. Pero también otro que actuó impulsivamente en medio de las adversidades fue Saúl. Él fue el primer rey de Israel, y él, por no quedarse quieto para esperar que Dios en su momento puntual y adecuado actuara, se dejó dominar por la desesperación e hizo lo que no le correspondía hacer. Y en vez de solucionar el problema difícil que debía enfrentar y enfrentarlo con quietud, lo empeoró. Y además eso no agradó a Dios, y finalmente terminó perdiendo el trono. Por desesperado, por afligirse, por angustiarse. Así que, hermanos, si nosotros queremos enfrentar las adversidades de la vida, no debemos luchar solos. No estamos solos. Y no es que nos vigilen los ovnis. No estamos solos, porque el Señor está con nosotros. El Señor es el que nos va a hacer salir adelante. Él quiere manifestar su presencia, Él quiere manifestar su misericordia. Así que concluyamos, hermanos. La vida nos pone muchas veces a prueba. Vivimos momentos buenos, pero también momentos malos. Momentos alegres y momentos tristes. Es más, dijo Salomón en Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Pero algo que debemos aprender es que la presencia de adversidades en nuestra vida no significa la ausencia de Dios. La presencia de adversidades no significa la ausencia de Dios, y nosotros pensamos que es al revés. La presencia de Dios se manifiesta con ausencia de adversidades. No. La presencia de adversidades no significa la ausencia de Dios. Además, hermanos, Dios no se opone a que haya adversidades en nuestra vida. Ese sería nuestro deseo y oración, que no hubiera adversidades, pero el Señor dijo: son parte de tu vida. Pero además, hermanos, el Señor también nos enseña que parte del plan de Dios que Él tiene para nosotros a través de las adversidades es enseñarnos a crecer y madurar como hijos de Dios. Hermanos,
si no fuera por las adversidades, las dificultades, los problemas y las crisis, ¿creen ustedes que como seres humanos buscaríamos a Dios? No, porque entonces diríamos, ¿para qué lo necesito? Si todo va bien. Pero el Señor nos dice, tú tienes que aprender al medio de la adversidad. Yo te voy a formar, te voy a crecer y te voy a desarrollar como mi hijo. Sin adversidades no aprenderíamos a ser vencedores, a sobreponernos, a luchar y a ganar. Y es en medio de las adversidades que la fe en Dios es fortalecida. Pero fíjense, es también en medio de las adversidades cuando somos impulsados a acercarnos más a Dios. En lugar de que nos debieran alejar, el Señor espera que nos acerquemos a Él. Que el Señor ahí nosotros le digamos, Señor, te necesito. Las adversidades no son en sí realmente un problema. El problema radica en la actitud que tomemos frente a ellas. Si aprendemos a ver las adversidades con los ojos de Dios, no nos vamos a desesperar, sino que las vamos a enfrentar con confianza, con seguridad y la mayor bendición. Salimos adelante. Y las adversidades, además de ser esa oportunidad para acercarnos a Dios, también vamos a aprender a confiar en su fidelidad. Por eso el salmista pudo decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Además, también el Salmo, otro de los Salmos, 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Nosotros quisiéramos que ahí el Señor dijera, pocas. Pero el Señor dijo, no, muchas son las aflicciones del justo. Pero también viene una promesa, igual que como Jesús cuando les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Pero también aquí está otra promesa, pero de todas ellas le librará Jehová. Fíjense, hermanos, podemos pasar muchas. Y al principio les dije, si yo me pusiera a decirle a cada uno de ustedes qué dificultades has pasado, por qué crisis, por qué problemas, nadie se quedaría callado. Es más, uno hasta me diría, hermana, nada más déjeme hablar hoy a mí, porque he pasado por muchas. Pero aquí dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que, hermanos, hoy aprendimos los 5 principios para enfrentar las adversidades de la vida. Número 1, tu fortaleza es Dios. Número 2, no temas al tamaño de tus problemas. Número 3, confía en la presencia del Señor. Número 4, haz un recuento de cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Y número 5, nunca luches solo. Y el día que, hermanos, venga un problema, una dificultad, nadie puede escoger. Hoy no le podemos decir al Señor, ay Señor, ¿dónde me la mandes? ¿Me la podrás mandar dentro de 3 meses? Señor, no me la mandes tan difícil. O sea, nada más mándame una crisis donde no me pueda comprar el vestido que me gustó. No, pero no me dejes sin comer. No podemos escoger el tipo de adversidad. No podemos escoger en el momento que nos va a llegar. Es más, hermanos, no podemos escoger cuánto va a durar. Eso nada más le corresponde al que es soberano. Pero aquí el Señor nos dio los principios para enfrentarlas. Y si nosotros hacemos esto, hermanos, el Señor va a derrotar nuestras adversidades y Él nos va a hacer salir de victoria en victoria. Y quiero terminar leyéndoles Habacuc 3, los versículos del 17 al 19. Si alguien ha leído algo acerca de los profetas, en este tiempo Habacuc, cuando escribe este párrafo, la nación de Israel acababa de regresar del exilio, de tal manera que el pueblo estaba devastado. O sea, no nada más había una crisis así como en México, donde de repente dice uno, subieron la gasolina, subieron los alimentos, el salario mínimo es muy bajo. No, el pueblo estaba devastado, porque cuando ellos regresan del exilio, en este tiempo habían dejado en Israel a los más pobres, a la gente más necesitada.
Pero también otra de las cosas que había hecho el imperio babilónico era de que habían traído lo peor de otras ciudades y lo habían traído a que se quedara viviendo en Israel. Así que cuando la nación regresa, pues Israel no era esa opulencia de los tiempos de Salomón. Y aún así, fíjense lo que escribe el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Así que usted, si hiciéramos una paráfrasis de este versículo para nuestro tiempo, tal vez dijéramos: aunque haya crisis económica, aunque no tenga para comer, aunque no tenga de dónde salir adelante, aunque me corran de mi trabajo, aunque esté sufriendo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Así que, hermanos, yo no sé por qué problema estés pasando en este momento. Yo no sé qué adversidad estés viviendo. Pero una cosa sí estoy seguro: que si tú aplicas la palabra del Señor a tu vida, Él te va a ayudar a salir adelante. Tal vez la adversidad siga allí. Tal vez el problema dure cierto tiempo. Pero no estás solo. Las adversidades de la vida las enfrentamos con la ayuda del Señor. Así que si usted está pasando por algún problema, alguna dificultad, alguna pérdida, alguna crisis familiar, alguna crisis económica, yo le invito a que se ponga de pie y déjeme orar por usted. Que ahí usted pueda ver la presencia del Señor. Tal vez a veces pensamos: no, es que el que está al frente nunca ha sufrido, todo le sonríe. No, hermanos, todos. Pero aquí dice el profeta: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza. Que esa sea nuestra confianza, que independientemente de lo que vivamos, nuestra confianza sea en el Señor. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, en esta tarde por la predicación de tu palabra, porque, Señor, podemos entender, Padre, que el vivir conlleva también, Padre Santo, pasar por adversidades, por dificultades, por problemas, por crisis, tanto familiares, personales, matrimoniales, de trabajo. Pero, Señor, nosotros a través de tu palabra hemos podido aprender estos principios para poder enfrentar todas esas adversidades. Debemos de entender, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, que en ti, Señor, podemos encontrar auxilio, que en ti podemos encontrar socorro, que en ti podemos encontrar esa fortaleza que necesitamos. Hemos podido aprender también, Señor, que no debemos de ver el tamaño de nuestros problemas, porque si nosotros empezamos a ver ese tamaño del problema, nuestra confianza en ti no va a estar creciendo, sino al contrario, Padre, independientemente de que todas esas cosas nos quieran producir frustración, nos quieran producir falta de confianza en ti, nosotros estemos tomados de tu mano y el miedo desaparezca de nuestra vida. Pero algo también, Señor, de lo que debemos de estar seguros es que en medio de la adversidad tu presencia está con nosotros, y esa gran presencia es la que nos debe producir confianza y saber que nos vas a ayudar a salir adelante. Que, Padre Santo, además de que cuando estemos en adversidad dejemos de ver ese problema y recordemos, Señor, cómo tú nos has ayudado en el pasado. Tal vez, Señor, a veces cuando vienen esas situaciones se nos olvida el obrar tuyo. Como seres humanos tendemos, Señor, a maximizar el problema y minimizar tus milagros, pero al contrario, Señor, debemos de hacer máximos tus milagros y minimizar los problemas, porque sabemos, Señor,
que tú nos prometiste que en medio de esas adversidades tú nos ibas a ayudar a salir adelante. Pero también, Padre Santo, tenemos que entender que esas adversidades no las luchamos solos. Tú estás con nosotros. Tu presencia, Señor, se pone de manifiesta y de tal manera, Señor, que aunque pasemos por todo eso, nada nos va a derrotar, porque tu presencia es la que nos fortalece. Bendice la vida de cada uno de los hermanos. Tú conoces, Señor. Tú sabes cuáles son las situaciones en las cuales ellos están viviendo. Que, Padre Santo, tú les ayudes a solucionar cada una de estas situaciones, de tal manera, Padre, que al ver tu respuesta, ellos también puedan honrar y glorificar tu nombre. Tú sabes el tiempo que tardará, tú sabes la manera en la que afectará, pero, Señor, lo principal, nos has prometido que en medio de todas las adversidades, tú eres fiel. Gracias te damos, Padre Santo, porque tu palabra pudo quedar escrita y nos alienta a seguir adelante. Recibe tú la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.